El Señor les bendiga a todos, amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia, ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, de versículo 10. 3:10. Padre, tú eres Dios, aquí estamos en ti, Jesucristo, para pedirte, Padre de la gloria, que tu poderosa palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y podamos entenderla, apropiarnos de ella, y que sea parte de nuestra vida, Señor, para seguir en este camino de la fe, para ser sabios, Señor, en todo lo que hagamos, conforme a tu voluntad. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tomen asiento. La trascendencia de la palabra de Dios. Uno de las cosas que están aconteciendo en este tiempo con muchos creyentes o personas que participan de la iglesia del Señor, no están leyendo, no están meditando en la palabra de Dios, ¿no? Es una situación que se está dando, ¿no? En muchos que aún siendo personas bautizadas, no leen la palabra de Dios, no la leen, por lo tanto, al no leerla, no viven conforme a ella, ¿no? Porque si no, tú no vas a vivir en base a algo que no sabes. Y la única manera de poder crecer en la gracia y la única manera de vivir conforme a la voluntad de Dios es conociendo la palabra de Dios, ¿no? El leer la palabra de Dios para un creyente no es una opción. Como para ti, por ejemplo, no es una opción comer. Para ti, para mí, no es una opción respirar. Para ti, para mí, no es una opción caminar. Son cosas naturales que debemos de hacer, porque hemos nacido de nuevo y tenemos en Cristo Jesús, Dios nos ha dado una nueva naturaleza, y Pedro dice que tenemos naturaleza divina, Juan dice que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo y que por medio del Espíritu, por lo tanto, tenemos comunión con Dios. Y no podemos tener comunión con Dios si no leemos la palabra de Dios, si no la estudiamos, si no la memorizamos, si no la meditamos, ¿no? Si alguien tiene ese es su estilo de vida, su manera de vivir, sencillamente no es un hijo de Dios, no es. Porque es engañarte, ¿no? Es vivir engañado. Es mejor que sepas que no eres un hijo de Dios porque no tienes ni la más mínima intención de leer la palabra, de estudiarla, no te interesa. Puedes ser parte de esta congregación, puedes figurar en la membresía como bautizado, puedes tener un liderazgo, puedes ser hasta pastor, pero si no te alimentas de la palabra de Dios permanentemente, no tienes nueva naturaleza. No eres un hijo de Dios, por lo tanto, para ti eres una persona que no conoce la voluntad de Dios. Pablo, por ejemplo, aquí está pronto a partir de la presencia de Dios, ¿no? Pablo sabe que va a morir, no porque él quiera morir, sino porque ya han sentenciado muerte para él.
el emperador Nerón ha determinado que él tiene que morir por causa de predicar el Evangelio. Entonces ya sus días estaban contados. Y una de las preocupaciones del apóstol Pablo era a quién dejaba su herencia espiritual, las cosas que él había enseñado y principalmente sus escritos, ¿no? En esta carta, en el versículo 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, Dios le había dado, le había revelado su voluntad, y después de revelarle su voluntad en muchas cosas a Pablo, le había ordenado por medio del Espíritu Santo que le escribiera, es decir, lo inspiró a escribir todas estas cartas y en especial esta última, ¿no? ¿Te imaginas? Ya yo voy a morir y no estoy preocupado por las cosas terrenales que voy a dejar, sino por las cosas que más trascendencia tienen para esa persona. Y para esa persona lo más trascendente era dejar lo que Dios le había dado, la palabra de Dios, las cartas que ahora son conocidas como las cartas paulinas, ¿no? Entonces Pablo sabía que si eso no quedaba no se le entregaba a una persona que fuera alguien responsable, alguien que tuviera un llamado, alguien que tuviera una vocación, eso se iba a perder. Por eso que Dios lo dirige ¿a quién? A Timoteo. Timoteo era un muchacho tímido y muchas veces hasta cobarde, pero ese era el que Dios a través de él lo había formado, ¿no? Lo había formado durante, posiblemente algunos dicen que tuvo casi 30 años con Timoteo, ¿no? De la mano con Timoteo, o posiblemente 20 años, y Pablo ya, su jornada ya estaba pronto a acabar, y era su gran preocupación a quién dejaba, ¿no? Entonces, no vamos a repasar todo según Timoteo, pero a partir del versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días son del día en que Cristo murió y resucitó hasta el día de la segunda venida de Cristo, son los postreros días, ¿no? Y esos postreros días son peligrosos. Y el día de hoy nosotros estamos viendo lo peligroso que es vivir en una sociedad en la cual el temor a Dios ya casi no hay. Por lo tanto, vemos tanta maldad, vemos tanto peligro. Dice, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? Lo primero que el apóstol va a decir: hombres que se aman a sí mismos, hombres que son ególatras. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Es el principal y gran mandamiento. Es decir, el principal y gran mandamiento no cuenta para estas personas. Ellos son los primeros que cuentan. Amadores de sí mismos. Ávaros. Es decir, una persona que es amadora de sí mismo es una persona egocéntrica, ególatra, y es avaro. Es decir, el dinero o las cosas materiales son lo más importantes para ellos. La codicia, ¿no? Por ejemplo, una persona avara es una persona codiciosa. Anhela y desea tener todo lo que esté a su alcance, todo lo que pueda tener. Si tiene 1.000 millones de dólares o de euros o de rublos, lo que sea, él va a querer 10.000, ¿no? Nunca va a estar satisfecho. Y si tiene 10.000, no va a querer 10.000, va a querer 100.000. ¿Me entiende? Esas personas son amadores de sí mismos, son ávaros, son codiciosos, son personas que no cuentan para nada a Dios. Ellos creen que el dinero, las cosas materiales, determinan su vida. Dice, amadores de sí mismos, vanagloriosos, es decir, orgullosos. Es decir, se enorgullecen de lo que tienen, ¿no? Si tienen muchos recursos, ellos son orgullosos, vanagloriosos de lo que tienen. Por eso dice vanagloria, ¿no? Para Dios esa es vanagloria. Todo lo que existe en esta tierra, el que le da sentido, el que le da propósito a lo que existe es Dios. ¿Me entiendes? Si tú, las cosas que tú tienes en esta tierra, no se la entregas al Señor, no le pides al Señor que Él te enseñe a usar eso, a ser un buen administrador, todo eso te va a llevar a la perdición. Entonces, esas personas que son vanagloriosas, son orgullosas, son soberbias, son altaneras. Es decir, no creen, como dicen, no creen en nadie, ¿no? Tú por ejemplo, a las personas que son multimillonarias o que tienen mucho poder, tú no te puedes acercar a ellos fácilmente, ¿no? Es difícil acercarte. Entonces,
porque ellos creen que son muy importantes, muy, muy, muy importantes, que todo lo que ellos tienen y que mucha gente depende de ellos. Lo triste es que el día que muere no tienen ningún poder, ¿me entiendes? Se acabó todo, todo se acabó. Hace años había, por ejemplo, un dictador que se llama Muammar Gaddafi, que era, si no me equivoco, en Libia era el líder, ¿no? Y ese hombre tuvo mucho poder, mucho poder. Cuando fue a las Naciones Unidas, en Nueva York, él agarró y alquiló todo un espacio. Y ahí puso sus tiendas, como ellos viven en tiendas, porque esa era su forma de vivir de él. Fue, ¿no? Y le alquiló precisamente a Donald Trump ese lugar, y Donald Trump le cobró lo que se le dio la gana. Le cobró un montón de plata porque él quería estar ahí con sus carpas, con sus camellos, hasta un espectáculo, ¿no? Pero el día que murió fue una muerte terrible. Su misma gente que él incentivó y que tenía mucho poder, esa misma gente lo mató, y lo mató de la manera más vil. Era un vanaglorioso, era una persona avara, era una persona amadora de sí mismo. Las personas que son, mire, esto es algo progresivo, ¿no? Tú primero dejas de amar a Dios y te amas a ti mismo. Como consecuencia de ello, tú te vas atrás de las cosas que te van a dar poder, el dinero y las cosas materiales. Como consecuencia de ello, te vuelves orgulloso, vanaglorioso. Y como consecuencia de ello, eres un soberbio. Soberbio, dice. El cuarto lugar dice que son soberbios. Es decir, ¿qué es un soberbio? Alguien que no acepta nada que no sea de él. Nadie le puede decir nada. Él tiene la primera y última palabra. Blasfemos. Es decir, son personas que de su boca jamás va a salir una adoración a Dios, va a salir un reconocimiento de humildad. Por lo contrario, desobediente a los padres, dice. Desobediente a los padres. Son raros estas personas que honren a sus padres. Por lo general van a desobedecer a los padres. Ahora, de repente dice, yo no sé, a esta persona le puede pasar, no importa que tengas o no tengas dinero, ¿no? Alguien de aquí, por ejemplo, tiene ese problema de que se ama mucho, ¿no? Va a buscar siempre que tener recursos para aparentar lo que no es. Como hicimos acá en el Perú, ¿no? Los pitucos. ¿Quiénes son los pitucos? Los pitucos son las personas que no tienen, pero que tú crees que tienen, o ellos creen que tienen, ¿no? Tú te vuelves vanaglorioso, te vuelves soberbio, blasfemo, vas a blasfemar el nombre de Dios, vas a blasfemar todo aquello que puede ser santo, todo aquello que puede ser de buen nombre, y por naturaleza propia te vuelves desobediente a tus padres. Si aquí hay alguien, por ejemplo, que es desobediente a sus padres, que no obedece a sus padres, que hace lo que quiere, que hace lo que se le da la gana, por ejemplo, está en este tema, estás metido tú acá. Tú eres parte de esta gente, y seguro que si tú mismo te analizas vas a encontrar que te amas a ti mismo, que eres vanaglorioso, que eres avaro, vanaglorioso, que eres soberbio, que eres blasfemo. Por eso desobedeces a tus padres, no lo consideras para nada, ingratos, ¿no? Ingrato, dice, ¿no? Es decir, nunca agradece. Una persona ingrata es la persona que nunca es consciente de que todo lo que tiene es gracias a Dios, por la gracia de Dios. Es lo contrario a una persona agradecida, que sabe que todo lo que tiene es por la gracia de Dios y que gracias a Él tiene todo. Entonces una persona que es ingrata es todo lo contrario. No, yo lo he conseguido, ¿no? Dice, yo soy el que hago las cosas. Por lo tanto, que mi padre no me ayudó, mi padre, y cuántas cosas más puede hablar de su padre. De repente su padre hasta su vida le entregó por sus hijos, pero no van a reconocer. ¿Me entiendes? Impíos. Es decir, no tienen la más mínimo sentido de santidad, de temor a Dios. Sin afecto natural, mire, sin afecto natural. En estos días ustedes están viendo y están mirando las noticias y van a decir, ¿cómo es posible que esas personas maten a las otras personas de tal manera, ¿no? Es decir, esas personas no tienen afecto natural. Se vuelven a veces como animales, peor que animales. A veces el animal ataca porque es atacado, se defiende. Pero a veces los hombres ya llega un momento en que hacen las cosas sin tener el más mínimo criterio de afecto natural, de sentimientos. No tienen lo más mínimo sentimientos. Por eso tú puedes encontrar el día de hoy, dice,
pero ¿cómo ese adolescente, ese joven, es un sicario, ¿no? ¿Cómo comienzan a ver la historia? Ha matado a 10, a 20, ¿no? Y tiene a veces 18, 19, 20 años. ¿Por qué? Vas a ver estas características. No tiene ningún afecto natural. Es decir, no les interesa el prójimo, no le interesa a nadie más que él, porque es amador de sí mismo. Porque ¿qué más es? Avaro. ¿Qué más es? Es vanaglorioso, orgulloso, es soberbio, es blasfemo. No honra a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa. Es ingrato, no es agradecido, es impío, por lo tanto no tiene ningún criterio de lo que es la santidad, el temor a Dios, sin afecto natural, implacables. Implacable es una persona que cree que tiene la razón y nadie le puede hacer cambiar. Tú vienes y le das argumentos y tras argumentos y esa persona se mantiene ahí firme, no cambia por nada. Aún puede tomar hasta el nombre de Dios y agarrar la palabra de Dios y decir, no, esto es así, así, así. Y no cambia en ningún momento, se mantiene firme. Tú le puedes decir de una manera, de otra manera, no. Y él te va a decir, no, así es, así es. A veces esta persona, en el aspecto religioso, ahora en el aspecto negativo, en el aspecto ya de pecado, de maldad, si esa persona te puso una cruz, y si esa persona es un asesino, va a buscar que matarte, sí o sí, ¿me entiendes? Si esa persona es un calumniador, un vengativo, va a buscar la forma cómo vengarse de ti, cómo destruir tu honra, te va a difamar, va a hacer lo que sea, porque él no va a cambiar, es implacable. Como no tiene afecto natural, como no tiene temor, es ingrato, es decir, no es agradecido. Entonces, ser implacable también es parte de su naturaleza. Después, ¿qué más dice? Calumniadores. ¿No? ¿Quién es calumniador? Satanás, ¿no? La palabra calumniador significa diabolos, es decir, es diablos. Aquí debería ser diablos, es decir, es tan igual como Satanás. Satanás es el primer calumniador, el que te viene y te calumnia, te puede agarrar y puede crear todo un sistema de que tú no has hecho algo y al final tú puedes terminar siendo acusado por un grupo de personas, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Esteban, el primer mártir de la fe, ahí encontramos a ese grupo de personas y ahí estando Saulo de Tarso, implacable, ordenando que lo maten, siendo parte de eso, pero también calumniador, ¿no? ¿Por qué? Porque distorsionaron las palabras que decía Esteban, así como distorsionaron la palabra que dijo Jesús, ¿me entiende? Fue calumnia. Jesús no dijo en ningún momento, yo voy a destruir el templo de Herodes, no, él no dijo, yo no lo voy a destruir, eso lo va a destruir el hombre mismo, ¿no? Y eso fue una profecía, él hablaba de su propio templo, él hablaba de él mismo, ¿me entiende? Que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, porque en 3 días no iba a construir un templo que se demoraron casi 100 años en construir, porque el templo de Herodes se demoraron casi más de 100 años para construirlo. En el año 67 aproximadamente creo lo inauguraron y duró hasta el 70 que vinieron los romanos y lo destruyeron, tal como se cumplió la profecía, pero Jesús no estaba hablando, le calumniaron a Jesús. Muchas veces estas personas te van a calumniar, ¿me entiendes? Van a montar todo un sistema. Hay cuántas personas que el día de hoy están presos injustamente por calumnia. Intemperantes, crueles, ¿no? Es decir, la crueldad. El día de hoy, si tú miras, todas estas características se dan en el mundo. Todo eso se está viviendo. Nosotros estamos viviendo en medio de este mundo con estas características. No es algo novedoso para la palabra de Dios, pero de repente para ti sí. Pero aquí está. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a Isaías capítulo 2, vamos rapidito, Isaías capítulo 2, vas a encontrar casi lo mismo, ¿no? Así describiendo tan magistralmente Pablo, porque Pablo describe magistralmente, se parece al capítulo 1 de Romanos, si te lee el capítulo 1 de Romanos, es bien parecido a esta parte, porque lo que Pablo aquí nos está mostrando la condición del mundo, de cómo está el mundo, y siempre ha estado así. En los posteriores tiempos, después de la muerte y resurrección de Jesús, hasta la segunda venida de Cristo, son los posteriores tiempos. Los posteriores tiempos se van a caracterizar por esta situación, ¿me entiendes? Aunque quizás va a haber tiempos en que parece que las cosas mejoran. Va a haber tiempos en que realmente la iglesia o el poder de Dios va a influenciar en el mundo y como que va a haber un avivamiento y la gente va a cambiar.
pero con el tiempo vuelven nuevamente a lo mismo y vuelven a estas situaciones. Son ciclos que se dan en la humanidad. En el capítulo 2 dice, el versículo 8, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante que fabricaron sus dedos. Se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no lo perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida. Habrá hombres altivos, soberbios, y la soberbia de los hombres será humillada. Hombres altivos, hombres soberbios, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, sobre todo ¿qué cosa? Vanaglorioso. Será abatido, sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todo las encinas de Basán. Aquí se está refiriendo de los líderes, de los que tienen poder, de los reyes, de aquellos que gobernaban al pueblo de Israel, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muros fuertes. Es decir, de todo el sistema político social que había, que era tremendo en el tiempo de Isaías. En el tiempo de Isaías había todo un sistema político, social y religioso, pero estaban perdidos. Ya había una prosperidad económica increíble, había una solidez económica que aparentemente todo estaba bien, pero en realidad ya la gangrena ya estaba el pecado, ya estaba destruyendo a los israelitas, a Israel prácticamente ya estaba en proceso de destrucción, y Judá también estaba en ese proceso. Como el día de hoy, nosotros estamos viviendo, aparentemente todo está bien en el país, ¿no? En el Perú hay otros países que están en peores condiciones que el Perú, y acá todo va bien, ¿no? No falta comida, que sube alguna cosa, pero hay dinero. Pero ¿cómo está la gente? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Está bien? ¿O usted puede estar seguro, puede salir a la calle y estar seguro? No. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos en nuestra nación, y lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Chile, casi en todos los países de América, de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, todos los lugares está pasando lo mismo, ¿no? Y sigue acá, dice el 17, la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, se meterán en las cavernas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad cuando Él se levante. No, y ahí ya sigue hablando el Señor a través del profeta cosas muy grandes, y tú puedes leer en otro libro profético y va a encontrar lo mismo. Va a leer Oseas, va a leer Amós y va a encontrar lo mismo. Es decir, la misma situación. Entonces, aquí Pablo ha juntado todas estas características. Él está en la cárcel, ha estado meditando, ha estado pensando, ha llegado a su oído, ya le han dicho, ya no vas a morir, y él comienza a orar, y él agarra, y de un momento a otro el Espíritu Santo lo toma, y inspirado por el Espíritu Santo comienza a escribir. ¿A quién? A su hijo, en la fe, a Timoteo, aquel que le va a guardar el buen depósito que Dios le va a entregar, y se va a encargar no solamente de tenerlo escondido, sino guardar significa que él lo va a vivir, que él lo va a entender y que después lo va a enseñar. Y va a proclamar todo lo que Pablo le ha enseñado. ¿Me entiende? Entonces dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites, es decir, esta es la parte más fuerte. Amadores, dice, más de los deleites que de Dios. Mire, una de las cosas que nosotros en estos días hemos estado aprendiendo es acerca de la adoración. La adoración es cuando tú agradas a Dios. Es decir, el Señor Jesucristo en tu vida comienza, el Espíritu Santo comienza a formarse en ti, y tú comienzas a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando eso a Dios le agrada, esa es adoración a Dios. ¿Me entiendes? Y cuando eso le agrada a Dios, para ti es un deleite. ¿Entiendes? Entonces tú encuentras que lo más glorioso y grandioso que tú puedes hacer en esta tierra es adorar a Dios. Pero estas personas van a encontrar un sinnúmero de cosas, que ellos van a amar esos placeres, esos deleites, esas perversiones, esas desviaciones, que amar a Dios. Y muchas veces personas que han tenido conocimiento, han sabido acerca de Dios, han tenido experiencias acerca
acerca de Dios, mas no han tenido un encuentro genuino, no se han convertido, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, has deseado tenerte un Ferrari último modelo y ha sido tu sueño y lo tienes y te deleitas teniendo ese carro, ¿no? Te vas y manejas a 200 kilómetros por hora, buscas un lugar y eres el hombre o la mujer más feliz, ¿no? O quieres la mejor ropa, ¿no? Puedes tener en tu cuerpo, sin exagerar, entre ropa de la cabeza hasta los zapatos, $50,000, ¿no? Un reloj, unos aretes, vestidos de la mejor marca, y eres feliz. Eso te deleita. Y eso, alguien te viene a hablar de Dios. ¿Qué Dios ni qué Dios? A mí Dios no me ha dado nada. Esto es lo que me deleita. O puedes llegar a desviarte, ¿no? A desviarte, perderte y comenzar a tener relaciones con personas o hacer cosas perversas y según tú te deleitas más que de Dios, ¿me entiendes? Como Arjona canta, ¿no? A veces hay esa canción que habla de experiencia espiritual, ¿no? Una de las cosas, ¿por qué el hombre peca y busca deleites? Porque hay un vacío en el ser humano, ¿me entiendes? Hay un vacío que el hombre lo quiere llenar y lo busca llenar en cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, hay personas como Jimi Hendrix, ¿no? Jimi Hendrix fue un guitarrista terrible, uno de los mejores guitarristas, pero era drogadicto. Entonces él cuando se drogaba comenzaba a tocar su guitarra, ¿no? Y lo máximo que hizo fue un día, él se inyectaba droga, y lo máximo que hizo fue un día inyectarse aquí en el cerebro, porque quería que la droga llegara inmediatamente, ¿no? Así, ¡fac! Y lo que hizo se mató. Porque esos son deleites del hombre, ¿me entiende? A esos placeres. No sé, ¿a ti qué más te deleita? ¿Te deleita a Dios realmente? ¿Te deleita agradar a Dios? ¿Te deleita hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te deleita? ¿Estás aquí porque realmente amas a Dios? Esas preguntas hay que hacerse. Porque este es el momento en que el mundo está atacando con todo, ¿me entiende? Para sacarte de los caminos de Dios. Por eso son tiempos peligrosos. Son tiempos muy peligrosos para el cristiano, para el creyente. Pablo le está hablando lo mismo que le está pasando a ti y a mí en este tiempo, en este mundo, le estaba pasando a los seguidores, a la iglesia del Señor. Los tiempos peligrosos no han cambiado, siguen siendo lo mismo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque estas cosas son las que se meten, pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia a ella, a estos evitas. Es decir, se van a presentar como personas religiosas, como personas que temen a Dios, te van a hablar hasta de Dios. ¿Me entiendes? Y hasta van a tomar el nombre de Dios y van a fingir que son cristianos. Y solamente son peligrosos, ¿por qué? Porque tú crees que son cristianos y a todo el mundo pueden engañar, pero a Dios no. ¿Cómo tú puedes evitar a eso? Pablo va a responder más adelante, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Seguimos avanzando. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué están hablando? Que había mujeres y hombres también, que no, como aquellos que son religiosos, aquellos que buscan deleites, aquellos que buscan experiencias con Dios, pero que no conocen la palabra de Dios porque no han sido convertidos o no aman a Dios, no tienen deseo de estudiar la palabra, de buscar a Dios y de hacer la voluntad de Dios, pero sí quieren tener experiencias con Dios. ¿Entiendes? Entonces, estas personas son expertas buscando eso. Y y tienen o son los demonios que tendrán, que saben quiénes son, y van a esas casas, y los engañan, y esas personas son felices. A veces cuando ya después Dios tiene misericordia y los salva y los convierte, se dan cuenta, pero ¿cómo es posible? Dice, ¿no? Que yo venía a esa persona y me pedía algo y yo le daba. Me pedía que le comprara frigider o cosas, le daba. Me pedía dinero, yo le daba. Porque esas personas viven de eso, ¿me entiendes? Son apariencias. Y a veces hasta la misma iglesia ni siquiera lo detecta. Por eso Pablo está hablando aquí. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, esas personas, esas mujercillas o esos hombres que siempre están aprendiendo, ¿no? Siempre están ahí aprendiendo, pero que nunca se someten a Dios.
Nunca hacen lo que Dios le dice en su palabra. Nunca se preocupan por entender, por ejemplo, qué es la gracia de Dios. Es decir, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es? Y no entienden. Y la gracia de Dios es el instrumento. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia. Es decir, tú tienes la bendición, el regalo de Dios de la salvación. Y solamente para tener la salvación es por fe. La fe hace que tú te apropies de la gracia. ¿De qué? De la gracia salvífica. La fe es el instrumento. ¿Para qué? Para tú apropiarte de la salvación que Dios te da. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto por tus pecados. Tú y yo nos damos cuenta que somos pecadores y que no tenemos solución para el pecado. No podemos solucionar el problema del pecado nosotros. Pero Dios nos ha dicho, Cristo murió por ti. Cristo tomó tu lugar. Cristo te sustituyó en la cruz del Calvario. Quien tenía que morir eres tú, pero Cristo ha tomado tu lugar. Entonces yo creo en eso, es la fe. Pero el acto, ¿tengo que hacer un esfuerzo para que Cristo me salve? ¿Tengo que hacer un esfuerzo? No. Es por gracia, nada más tengo que creer. Entonces Dios me salva. Ahora, no solamente la gracia de la salvación, sino todo lo que yo necesito para ser salvo. Vamos a poner que tú eres médico. El médico tiene instrumentos, ¿no es cierto? Y tiene un sinnúmero de personas que trabajan para él para detectar el tipo de enfermedad. El médico necesita, por ejemplo, hacer análisis. El médico necesita agarrarte con un estetoscopio y comenzar a ver cómo está tu corazón, cómo están tus pulmones y otras pruebas que comienza a ver. Y usa aparatos, ¿no es cierto? Todos esos aparatos usa. Y el conocimiento que tiene que usarlo. Todo eso Dios te lo ha regalado. Pero si tú no lo sabes usar, el médico puede tener todo a la mano. Pero si no sabe usarlo, de nada vale. O si no lo usa porque no quiere usarlo, de nada vale. La gracia de Dios es todo lo que Dios te ha regalado a ti y a mí. Por ejemplo, los medios de la gracia, ¿cuáles son? La palabra de Dios, la oración. ¿Qué más? ¿Qué más es los medios de la gracia? ¿Qué más, Christopher? ¿Qué más son los medios de la gracia? Por eso que ayer hablaba en la junta local y nosotros ahí, hermano, en YouTube tenemos colgado todas las clases sobre esto, cuáles son los medios de la gracia. Todo lo que Dios nos ha regalado, todo para que tú puedas ser salvo, para que tú te mantengas salvo. Eres salvo por gracia, soy salvo por medio de la fe. Tú tienes que conocer cuáles son los medios de la gracia. Sí o sí. Si no conoces los medios de la gracia, somos como unos ciegos que vivimos y nos tropezamos a cada rato. Por eso es que pecamos a cada rato, ¿me entiendes? Como no conocemos los medios de la gracia, pecamos a cada rato. No sabemos cómo apropiarnos, por ejemplo, de la palabra de Dios. No sabemos cómo apropiarnos, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo, de pedirle al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. No usamos las herramientas que Dios nos da. ¿Entiende? Si no, no vamos a poder. Sigo. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres fueron los hechiceros, los chamanes que se enfrentaron a Moisés ahí cuando hubo esa lucha de poder a poder, ¿no? Y el que venció fue Dios a través de Moisés. Ya no vamos a ver. Mas no irán más adelante porque su sensatez será manifiesta a todos como también lo fue a aquellos. Bueno, ahí termina esa jornada. Pablo explica del 1 al 9. Y a partir del 10 dice, pero tú, está diciendo, pero tú has seguido, es decir, pero tú has estado al lado mío, tú has estado conmigo. Tú no, desde el día en que yo te llamé, que te enrolé en Listra, y ese día tu madre, tu abuela me entregaron a mí y yo caminé contigo, desde ese día tú me has seguido, yo te he discipulado, eso es lo que está diciendo. Mi doctrina, es decir, mi instrucción, mi doctrina, ¿la doctrina qué cosa es? Instrucción. Cuando tú vienes aquí y tú vienes a la escuela bíblica
y ya dentro de poco vamos a tener los grupos pequeños. Se supone que cada uno de esos encuentros que tenemos son para estudiar la palabra de Dios, para recibir instrucción, para recibir enseñanza, ¿no? En griego es didáscola, es eso. Cada hermano, cada líder te tiene que enseñar, pero si tú tienes un líder, que ese líder no te enseña, preocúpate pues, ¿no? Habla con ese líder, ¿no? Con ese discipulador, porque todos tenemos que ser instruidos. Por eso Pablo dice, mi doctrina. Pablo dice, mi doctrina. No dice la doctrina de Jesucristo, dice mi doctrina. Lo que yo he recibido del Señor, me ha apropiado de la instrucción de todas las enseñanzas que el Señor me ha dado. La he recibido a través de los apóstoles, a través de las personas que me han enseñado, de mis discipuladores. Ahora es lo que me pertenece, me ha apropiado de ello, es parte de mi vida, mi instrucción, mis fundamentos, acerca de, por ejemplo, del Evangelio, acerca de la salvación, acerca de la gracia, acerca de la justificación por la fe, acerca de la doctrina de la cristología de Cristo, acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Todo eso era la doctrina de Pablo y un sinnúmero de más, es decir, los eventos del futuro. Todas las cosas, Pablo lo sabía, lo había aprendido, y Pablo dice, esa es mi doctrina. Me he apropiado de ello. ¿Por qué Pablo decir mi doctrina? Porque eso tiene que ser cada uno de nosotros. Cuando tú y yo vamos creciendo en la fe, te tienes que apropiar de lo que has aprendido. Te tienes que apropiar de las enseñanzas. Tienes que decir la doctrina, mi doctrina, la enseñanza que he recibido, que he entendido y ahora la vivo, es mi doctrina. Porque eso es lo que te va a mantener, ¿me entiendes? Por eso dice, pero tú has seguido, tú has estado al lado mío, ya has visto cómo yo te he instruido, cómo yo he instruido. También ya en el capítulo 2:2 acá dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Pablo dice, tú me has visto, no solamente me has visto, ahora mi doctrina, mi conducta. Su conducta, no solamente Pablo era un predicador, sino Pablo vivía lo que le enseñaba a Pablo. Vivía lo que, cuando Timoteo lo veía enseñar, llegó a Filipos. Y ahí estaba Timoteo y veía cómo Pablo comenzó la obra. Y vio todo lo que Pablo le enseñó. Timoteo pudo ver cuando Pablo fue perseguido, cuando Pablo tenía que huir, o Pablo se enfrentaba a sus enemigos. ¿Me entiende? Y en muchas de las cosas, de las pruebas, de las tribulaciones que Pablo sufrió, ahí estaba Timoteo. Entonces Pablo le dice, tú conoces mi instrucción, pero también conoces mi estilo de vida, mi manera de vivir, que está basada en la doctrina que he aprendido y que ahora es mi doctrina. Y ahora es mi conducta, mi forma de vivir, mi estilo de vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué más dice? Mi propósito, mi vocación, es decir, mi llamado. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué existimos en esta tierra? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí? ¿Para qué Dios te ha creado? Yo sé que muchos todavía no entienden eso, pero los que entienden saben que si han sido creados y que son hijos de Dios, saben que han sido creados para la eternidad, para ser adoradores, para adorar a Dios, porque eso va a ser nuestro principio del fin. Por siempre adoraremos a Dios, ¿me entiende? Por eso dice en Juan 4 que el Señor, Dios busca adoradores. Dios Padre busca adoradores y el Hijo busca lo que se había perdido. El Padre busca adoradores y el Hijo busca pecadores. ¿Me entiendes? Es un trabajo en alianza de los dos. El Hijo salva, el Hijo se lo entrega al Padre, porque estas personas salvadas, convertidas, son adoradores. Y el Padre los convierte en adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Entiende? Entonces dice aquí Pablo, mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi vocación. ¿Cuál es el propósito? ¿Tienes un propósito de vida? ¿O estás como lo que yo hace un momento, estás como esos hombres amadores de sí mismos? ¿O que se deleitan más en lo creado que en Dios? Te deleitas más viendo el partido de fútbol como el jueves, ¿no?
que más importante fue para algunos estar en el partido. ¿Qué es eso? Que gane Perú o no gane, hermano, eso es relativo. Perú puede ser campeón mundial. Y eso no tiene delante de Dios no tiene nada trascendiente, nada va a trascender, ¿me entiendes? Para nada. ¿Qué cosa tú tienes que ver? ¿Qué es lo que trasciende en tu vida a la eternidad? ¿Sabes? ¿Conoces la fe? ¿Tienes los fundamentos de la fe? ¿Sabes lo que es la salvación? ¿Sabes lo que es el Evangelio? ¿Sabes lo que es la eternidad? ¿Sabes lo que es el infierno? ¿Sabes lo que es la muerte eterna? ¿Sabes para qué vino Cristo Jesús? Por eso dice, mi doctrina, mi conducta, mi propósito. ¿Qué más sigue? Fe. Mire, ¿cómo va? Mire, primero va la doctrina. Después, esa doctrina tengo que ponerla en acción, que se llama conducta. Doctrina más mi estilo de vida me tiene que dar un propósito de vida. Pero para que pueda ejecutar la doctrina, la conducta y el propósito, tengo que tener fe. ¿Entiende? El Señor pudo haberlo puesto antes, pero lo pone después. Tú tienes que creer, tienes que estar convencido, estar persuadido que la doctrina que tienes es la correcta, que está basada en la palabra de Dios, que tu conducta es imitando a Cristo, que a ti, Pablo decía, sed imitadores de Cristo, así como yo. Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo se atrevió a decir, 1 Corintios 11:1, imítanme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Si ustedes me imitan a mí, ¿saben qué van a encontrar? Un día van a encontrar el secreto a quien yo imito. Yo imito a Cristo. Eso es lo que va a decir Pablo, ¿me entiende? Sigue, fe, por eso dice fe. ¿Qué más sigue? Longanimidad. Longanimidad es tener paciencia o soportar las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, es decir, más allá de lo que tú humanamente podrías, para que tú puedas soportar una prueba, para que tú y yo podamos soportar tentaciones, para que tú y yo podamos soportar tribulaciones, padecimientos, tenemos que tener longanimidad. Es decir, y eso solamente Dios lo da. Nosotros no podemos, ¿me entiende? Rapidito nos damos por vencidos o sencillamente nos conformamos y nos caímos derrotados, nos quedamos inertes. No, cuando tú y yo vamos creciendo en la gracia y Dios te va instruyendo cada día a través de tus discipuladores, a través cuando tú escuchas los mensajes y lo entiendes y le pides al Espíritu Santo entender, tu conducta va a ser otra, tu estilo de vida va a ser otro. Vas a entender tu propósito de vida, el propósito por el cual tú y yo existimos, y sobre todo te vas a apropiar de la fe. Es decir, de la fe de que lo que tú crees, la doctrina que tienes, mi doctrina, es de Dios. Esa conducta Dios te la está formando el carácter de Cristo en ti. Y ya sabes que tienes un propósito de vida aquí en la tierra, ya sea como padre, como madre, como trabajador, en lo que Dios te ponga, como profesional, en lo que Dios ha determinado que tú seas. Hay un propósito de Dios y también un propósito para la eternidad, ¿no? Y también longanimidad. Y van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones. Va a venir gente que te va a hacer la guerra, que te va a provocar a tratar de destruirte. Amor. Mire, si nosotros le ponemos a la fe, en lugar de longanimidad, le ponemos esperanza, ahí está la trilogía. Fe, esperanza y amor, porque la palabra longanimidad es parecida a la esperanza. Esa esperanza es algo que tú dices, no, tú tienes que seguir creyendo. Todo el mundo dice, no va a pasar, no va a pasar. Y tú dices, no, sí va a pasar, yo creo en eso, porque Dios me ha dado esperanza, yo creo. Todo el mundo dice, no, oye, no va a pasar, ya perdiste. No, tú dices, no, sí, yo creo hasta el final. Esa es longanimidad parecida a la esperanza. Los estudiosos dicen que amor, y Dios te va a comenzar ese amor
amor a Dios y amor al prójimo. Y aquí viene la paciencia, que es resistencia. Esta palabra paciencia es resistencia. Es decir, no es resiste. Es decir, vienen las pruebas o vienen las fuerzas, así con dureza y fuerza. Viene contra ti, ¿me entiendes? Para destruirte. Pero como tú ya tienes una claridad en tu doctrina, la que Dios te ha enseñado, tienes un estilo de vida que ha cambiado, que eres totalmente distinto a otra persona, tienes tu propósito de vida, tu vocación, tu pasión por la cual vives, ¿me entiendes? Tienes fe, tienes longanimidad, soportas mucho porque Dios te lo da, tienes amor, pero ahora tienes resistencia. Mire, cómo Pablo va trabajando. Persecuciones, padecimientos. Mire, parece loco, ¿no? Las persecuciones y los padecimientos son también marca de un cristiano. Ya el tiempo me ganó, creo. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Mire, en cada uno de esos lugares Pablo tuvo problemas. En Iconio casi lo apedrean, pero en Listra lo apedrearon a Pablo. Lo apedrearon. Para muchos Pablo estaba muerto. Cuando se fueron todos los que le apedrearon, sus apóstoles, no, los que estaban con él, perdón, lo rodearon y Pablo se levantó. Seguro que después tuvieron que curarle las heridas, todo, cómo habrá estado su cara, su cuerpo. Y después de eso llamó a Timoteo y se lo llevó. ¿Te imaginas? Tú aceptarías un hombre, oye, todo apedreado, Pablo. Y le dice a Timoteo, ven, acompáñame. Tú vas a hacer ahora, vas a trabajar, vas a estar conmigo. ¿Tú harías eso? Tremendo, ¿no? Mire la fe que tenía, como Timoteo es llamado. Cómo Timoteo es llamado por Dios a través de Pablo. Después de esa gran prueba. Es increíble cuando tú miras, ¿no? Es decir, puede ser, pero así es, pues. Cuando hay pasión, cuando hay propósito, cuando hay doctrina, cuando hay fe, cuando hay resistencia que Dios te la da. Dice acá más que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, si tú quieres vivir una vida de piedad, si tú quieres tener las características de Cristo, porque una vida piadosa vive conforme a lo que Cristo vivió, vas a sufrir persecución. ¿No? De repente tú estás en un trabajo de lo mejor y comienzas a proclamar el Evangelio y te comienzan a perseguir y te despiden del trabajo. ¿Por qué causa? Por vivir piadosamente. Ese es el premio. ¿No? Dice, no puede ser. Si Jesús, siendo Jesús, sufrió, ¿qué va a impedir, hermano, que tú eres especial para Dios? No. ¿Quieres un hijo de Dios? ¿A Pablo? Por eso Pablo está diciendo, no se sorprendan. Pero dice, no se sorprendan de la prueba, dice, o de las persecuciones, o de los padecimientos. Pedro dice eso. Cuando tú vives realmente como verdadero cristiano, en este mundo, en este tiempo postrero, la gente no te soporta. La gente no quiere que tú estés. Tú eres un problema para ellos. Porque solamente tu presencia está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu conducta, tu manera de vivir, tu fe, tu propósito es totalmente distinto a lo de ellos. ¿Me entiendes? Por eso vas a subir persecución. ¿Qué es lo más fácil? Hacerte a los demás, pues, ¿no es cierto? Como muchos pasan. Como muchos que han estado aquí ya no están ya. Llegaron a la universidad y la universidad los cruzó. ¿Qué tampoco vale Cristo? Menos que una universidad, menos que una carrera profesional. Eso es lo que vale Cristo para ellos. Entonces, nunca han tenido a Cristo, nunca han tenido. El que cambia a Cristo por cualquier cosa, nunca ha tenido a Cristo, hermano. Nunca. Nunca, ¿me entiendes? Nunca. Y si tú le hablas y dices, pero hermano, ya, lo animas, viene. ¡Pum! Desaparece. Hasta que un día ya se va. Ora nomás. Pídele a Dios que te dé palabras sabias. Y si es un convertido que está como el hijo pródigo, un día Dios lo hará volver en sí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire, dice que los malos hombres van a ser más malos todavía.
Pero lo más terrible, y los engañadores, es decir, esta gente como el día de hoy, tantos estafadores, ¿no?, que hay, o tanta gente mala, perversa el día de hoy, hermano. Van a haber más maldad todavía, dice Pablo. Pero ¿saben una cosa? Dice, ellos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos mismos van a caer en su propia trampa. La ley, la cosecha, la siembra y la cosecha. No hay tiempo para explicarlo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero Pablo dice, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. En lo que tú has estado. ¿Qué dice en el 10? Dice en el 10, dice, pero tú has seguido, tú has estado a mi lado, tú has sido discipulado, tú has sido formado por mí. Dios ha hecho la obra en mí, y ahora Dios está haciendo la obra en ti a través de mí. Tú persiste. Es decir, persevera. No renuncies. No te vayas para atrás. Eso es lo que le está diciendo. En lo que has aprendido, en lo que te he instruido, en lo que te he formado, en lo que te he discipulado. Esta palabra aprendido acá viene la palabra de una raíz de discipular. De la palabra discipular. De lo que tú has sido discipulado. Y te persuadiste, has sido convencido por Dios, no por mí. Dios nos convence, amado hermano, Dios nos convence. Cuando dejamos que Dios haga la obra, comenzamos a tener este hambre y sed de Dios, de leer su palabra, de estudiar, de meditar de día y de noche, de alabar, de cantar, de hacer todo lo que Dios me dice que haga. Dios me va a transformar, me va a persuadir, me va a seducir. ¿Me entiende? Y me va a transformar. ¿De quién has aprendido? Dice, de tu abuela, de tu madre, de Pablo y de todos los que de una u otra manera han influenciado en ti. Le está diciendo, Timoteo, no renuncies. Yo estoy preso, me van a matar, pero tú sigue adelante, Timoteo. Y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Acá la palabra niñez es un bebé, que no se sabe hasta qué edad, puede ser hasta la edad de preadolescente, consideran. Es decir, de que nació Timoteo. Le enseñaron la palabra su abuela y su madre. Desde que la niñez has aprendido, le dice, ¿no? Has sabido, perdón. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación, ¿eh? Sabio. Aquí está hablando de algo trascendente. Porque si tú tienes tu doctrina, tú tienes, ¿qué más? Tu conducta es correcta, tu propósito es claro, tu fe es inconmovible, tu longanimidad o soportar es grande en Cristo Jesús, tu amor, paciencia. Es decir, tú eres sabio para tomar las decisiones correctas, para no desviarte del plan, del propósito del cual Dios te ha creado, salvado y convertido. Sabio, dice, sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí ya Pablo está ya introduciéndonos por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo viene la fe? Voy a leer rápido. Romanos 10:14. ¿Cuántos tienen la presencia del Señor? ¿Cree que está aquí en este momento en tu corazón, en tu vida, en este lugar, en esta noche? Si está aquí, tú crees que Dios está aquí, amado hermano. 10:14. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿A dónde te lleva la palabra de Dios? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús, ¿me entiende? Ese es el objeto de toda la fe. Si queremos personificar la fe es Jesucristo.
aquí termino. La próxima clase, la próxima sermón, voy a tomar la libertad de predicar sobre el 3, 16 y 17. Saber por qué toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué toda la Escritura es inspirada por Dios? Y demostrarle que esa Escritura sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad que cuando Dios creó a Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, hizo un barro, hizo al hombre, ¿no?, de barro así igualito como estamos nosotros, y agarró y sopló por su nariz. ¿Qué sopló? Sopló el Espíritu sobre él. Ese mismo Espíritu que hizo y le dio vida a ese barro, es el mismo Espíritu que cuando se escribieron esta palabra y que cuando tú y yo la leemos y le pedimos a Dios que Él nos hable, es el mismo poder. ¿Me entiendes? El mismo poder. Pablo le está hablando, por eso que estas palabras son trascendentes, son de suma importancia para ellos. Son las últimas palabras que Pablo está escribiendo. Y está diciendo a Timoteo, son tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que nos va a sostener en los tiempos peligrosos? La palabra de Dios. Pero la palabra que le hemos pedido al Señor que nos haga entender y que tiene que ser nuestra doctrina. ¿Qué más? Y que tiene que cambiar nuestra conducta para que sea la conducta semejante a Cristo. Que tenemos que tener un propósito de vida, que tenemos que tener fe, que tenemos que tener longanimidad. Y esas características que Pablo dice para poder enfrentar en estos tiempos posteros y malos y no caer y llegar a la meta. Como Pablo puede terminar, al final dice, ya yo estoy pronto a partir. He acabado la carrera. Ya estoy listo para que el Señor me venga a llevar. Ya solamente estoy esperando que me corten la cabeza y recibir mi corona de la vida eterna. Padre, yo te doy gracias. Haznos entender que si no te amamos a ti, no podemos amar tu palabra. No podemos tener ese deseo y esa pasión de querer entender tu palabra, de querer vivir conforme a tu palabra, porque esa es una obra de gracia, Señor. Pero tenemos que anhelar y desear que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. ¿Cómo podías tú, a través de este hombre que estaba ahí escribiendo en una mazmorra, Señor, en una cárcel en pésimas condiciones, escribía, inspirado por tu Espíritu Santo, esta carta a su hijo en la fe, a Timoteo, para que guardara la fe, y a la iglesia de Éfeso, para que escuchara también, Señor? Un hombre apasionado, un hombre que para él su vida no contaba, lo que contaba era hacer su propósito, por el cual tú lo habías salvado, su vocación, su pasión, Señor. Oh Padre de la gloria, te pido misericordia y haznos tener pasión por ti, amor por ti. Espíritu Santo, tu gracia se derrame más sobre nosotros, tu gracia la podemos entender y apropiarnos de toda la gracia tuya y ponerla en acción para crecer y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. ¿Cuántos aman a Cristo? Aleluya.